Durante la peor tormenta de nieve del año 1902, una costurera viuda con 4 hijos fue obligada a buscar refugio en el lugar que todos los habitantes del Valle de Santa Lucía juraban estar maldito. Con su hija menor ardiendo en fiebre entre sus brazos, Carmela ignoró las advertencias de los ancianos y atravesó el umbral de piedra conocido como el Pozo de las Voces. No miraron hacia adentro. «Solo síganme», susurró con voz rota mientras sus pies descalzos se hundían en la nieve convertida en barro helado. Pero lo que escuchó en el interior de aquella caverna no era el aullido del viento invernal ni el tronar de la tormenta. Era un coro apagado de voces humanas cantando en quechua desde las profundidades de la tierra, y lo que descubrió al final de aquel túnel oscuro jamás podría volver a ser silenciado. ¿Alguna vez en tu vida has presenciado algo que cambió todo lo que creías saber sobre las personas que te rodean? Responde sí o no aquí en los comentarios, porque esta historia te va a hacer dudar de todo. La nieve caía sin piedad aquella tarde de julio en el altiplano boliviano. No era el año 1887, como muchos pensarían al escuchar estas historias antiguas, sino 1902, un siglo nuevo que prometía progreso, pero que en los valles olvidados de los Andes seguía siendo tan cruel como siempre. El cielo sobre Santa Lucía se había tornado de un gris plomizo y amenazante, un color de muerte que convertía las 3 de la tarde en un crepúsculo prematuro. Carmela apretaba contra su pecho a la pequeña Rosa, su hija menor de apenas 3 años, cuyo cuerpecito frágil ardía con una fiebre que parecía quemar desde dentro. El calor que emanaba de la niña contrastaba brutalmente con el frío cortante que azotaba el camino de tierra congelada. Sus otros 3 hijos, Tomás, el mayor de 12 años, junto a Elena de 9 y el pequeño Samuel de 6, caminaban pegados a ella como cachorros asustados, descalzos sobre la tierra helada que cortaba la piel de sus pies, dejando rastros de sangre diminuta en el camino. El sonido del cerrojo de madera al deslizarse en la oscuridad de la cabaña había sido como una sentencia de muerte. Apenas 2 horas antes, don Vicente Salazar, el dueño de la hacienda textil, donde ella había trabajado cosiendo mantas de alpaca desde que enviudó, había pronunciado las palabras que destruyeron su mundo con una frialdad que helaba más que la tormenta. La costura se acabó, Carmela. Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera hablando del clima. Las máquinas nuevas hacen el trabajo de 10 mujeres. Ya no te necesito a ti ni a tus bocas hambrientas. Vicente Salazar había heredado la hacienda y el molino textil tras la muerte misteriosa del antiguo patrón, y con esa herencia vino el poder absoluto sobre quién trabajaba y quién moría de hambre en aquel valle aislado donde no llegaban las leyes de la ciudad. Para él, Carmela y sus 4 hijos no eran más que un gasto innecesario, un peso muerto en sus libros de contabilidad. Los hombres del patrón, evitando mirarla a los ojos con esa cobardía típica de quien ejecuta órdenes injustas, pero no se atreve a cuestionarlas, habían arrojado sus pertenencias fuera de la habitación que ocupaban en los cuartos de servicio de la hacienda. El bastidor de bordar que había sido de su abuela, la olla de cobre abollada, los zapatos rotos de Tomás, el único baúl de mimbre que guardaba el poncho de lana de su difunto esposo. Todo estaba ahora amontonado en la nieve, hundiéndose lentamente en el barro helado que cubría el patio de la hacienda. Carmela había observado cómo la puerta de su antigua vivienda, el único techo que había conocido desde que se casó con un trabajador del molino, se cerraba definitivamente. El golpe sordo de la madera contra el marco fue como una lápida, un final que la dejó más vacía que el frío que penetraba sus ropas raídas. Se quedaron allí de pie, un grupo desolado e inmóvil bajo la nevada, mirando la puerta cerrada mientras los copos de nieve se acumulaban sobre sus hombros y cabezas. Los niños no lloraban, porque el terror los había dejado mudos. Solo temblaban con esos espasmos involuntarios que preceden a la hipotermia mortal. Carmela sintió la tos rasposa de Rosa vibrar contra su propio pecho, un sonido débil y quebradizo que le atravesó el corazón. Supo con esa certeza absoluta que solo una madre posee, que la niña no sobreviviría la noche expuesta al frío de los Andes. La fiebre la consumía desde dentro, y el viento helado la remataba desde fuera. Tenía que moverse, no había tiempo para lamentarse por la vivienda perdida. Solo para la urgencia
de salvar la vida que se le escapaba entre los brazos. Agarró la mano de Tomás, que a sus 12 años intentaba mantener una expresión valiente, aunque sus labios estaban morados y sus dientes castañeteaban sin control. «Mamá, ¿a dónde vamos?», susurró el niño con voz temblorosa. Carmela no tenía respuesta clara. Miró a su alrededor, hacia el valle que se oscurecía rápidamente, hacia las débiles luces de las otras viviendas de trabajadores de la hacienda, pero sabía que ninguna puerta se abriría para ellos. El miedo a don Vicente era más denso que la niebla que descendía de las montañas. Estaban completamente solos, en un mundo que se había vuelto hostil. Sin un destino definido, Carmela comenzó a caminar alejándose de la hacienda, subiendo por el sendero que se convertía en un lodazal helado. Cada paso era un tormento. El barro congelado succionaba sus pies descalzos y el peso de Rosa parecía multiplicarse con cada metro recorrido. Elena y Samuel tropezaban y caían constantemente, levantándose en silencio, con los rostros manchados de barro y lágrimas que se congelaban en sus mejillas. Tomás caminaba junto a su madre, su mano pequeña aferrándola de ella con una fuerza desesperada. La tormenta de nieve arreciaba sin piedad, convirtiendo el paisaje en una masa borrosa de blancos y grises oscuros. El viento aullaba entre las rocas del camino, un sonido que parecía burlarse de su debilidad. Carmela subía por instinto, buscando algún refugio en las colinas, alejándose de los campos de pastoreo que ahora pertenecían exclusivamente a Salazar. La tos de Rosa se volvió más débil, más superficial, apenas un suspiro que luchaba por salir de su garganta inflamada. Carmela se detuvo, el pánico apretándole el pecho como un puño de hierro. Necesitaba un techo, cualquier cosa, una cueva, una grieta en la roca, lo que fuera. Fue entonces cuando la vio a través de la cortina de nieve y la niebla que se arremolinaba como fantasmas, una sombra más oscura en la ladera de la montaña. Era una abertura en la piedra, una boca oscura que todos en el valle conocían y temían. El pozo de las voces. Incluso en su desesperación absoluta, Carmela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío penetrante. El pozo de las voces era el lugar sobre el cual los ancianos del valle se persignaban al mencionarlo. Era un sitio del que se hablaba en murmullos junto al fuego, siempre con miedo en los ojos, una historia de advertencia para los niños y para los viajeros que no conocían la zona. Ningún pastor se atrevía a buscar ovejas perdidas cerca de esa entrada. Ningún recolector de leña se acercaba a esa ladera, temiendo despertar lo que habitaba en el interior. La leyenda era tan antigua como el propio valle y decía que desde las profundidades de aquella cueva se escuchaban voces cantando en el idioma de los antiguos, en quechua, la lengua de los que habían sido desterrados y olvidados. Era un lugar prohibido, una frontera entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro y perturbador. Se contaban historias de hombres que, buscando refugio de tormentas anteriores, habían entrado para jamás volver a salir. O peor aún, habían salido al amanecer pero transformados, con la mirada vacía y el espíritu roto, murmurando sobre cantos que no cesaban y sombras que se movían en la oscuridad. La gente de Santa Lucía prefería arriesgar sus vidas cruzando el río crecido antes que tomar el atajo que pasaba frente a aquella caverna maldita. Decían que cualquiera que entraba era reclamado por los espíritus de los trabajadores muertos, aquellos que habían sufrido en manos de los patrones crueles en tiempos antiguos. Sus voces, decían los viejos, se unían al viento en las noches de tormenta, un lamento eterno que advertía a los vivos sobre los horrores del pasado. Carmela vaciló, su cuerpo paralizado entre el terror ancestral grabado en su memoria y la urgencia maternal que le gritaba que actuara. La leyenda tiraba de ella hacia atrás, hacia la nieve que los mataría lentamente. Pero entonces un relámpago iluminó el paisaje con una luz blanca y brutal, y en esa fracción de segundo vio el rostro de Rosa. Sus labios tenían un tinte azulado, sus ojitos estaban cerrados, su respiración era apenas un hilo tembloroso. El miedo a la leyenda era un lujo que no podía permitirse en ese momento crítico. La muerte por frío era una certeza terrible que sostenía entre sus brazos. La cueva representaba una posibilidad incierta, pero era mejor que la muerte segura que los esperaba afuera. El instinto maternal aplastó siglos de superstición en un solo segundo.
Vamos, rápido, entren, ordenó Carmela, con voz que sonaba extraña, rasposa por el frío y la determinación desesperada. Empujó a Tomás, Elena y Samuel hacia la oscuridad que al menos prometía protección contra el viento cortante que no daba tregua. Los niños vacilaron frente a la entrada oscura, sus pequeños cuerpos rígidos de miedo instintivo, pero el tono firme de su madre no admitía desobediencia. Entraron tropezando uno por uno, desapareciendo en la negrura que parecía tragárselos enteros. Carmela fue la última en cruzar el umbral, dando una última mirada a la tormenta, que borraba todo rastro del mundo exterior, antes de sumergirse ella también en las entrañas de la montaña, apretando a Rosa contra su pecho como si fuera lo único real que le quedaba. La oscuridad los envolvió por completo, tan densa que parecía tener textura y peso. El rugido ensordecedor de la tormenta se convirtió en un murmullo distante, como si el mundo exterior estuviera ahora a kilómetros de distancia, amortiguado por toneladas de roca antigua. La negrura era absoluta y opresiva, tan profunda que Carmela podía sentirla presionando contra sus ojos abiertos. Dio un paso cauteloso, tanteando el suelo rocoso que era irregular y resbaladizo por la humedad. El aire en el interior estaba helado, pero quieto, sin el azote del viento, y tenía un olor particular que la hizo estremecerse. Olía a tierra húmeda, a piedra milenaria y a algo más profundo y perturbador, un olor rancio casi metálico que le recordaba al hierro oxidado mezclado con algo orgánico que no lograba identificar pero que le erizaba la piel. Un gemido ahogado escapó de los labios de Elena y Samuel se aferró con fuerza a las piernas de Tomás, quien a pesar de su propio terror visible, intentaba mantenerse firme como el hombre que creía que debía ser. «No se separen de mí», ordenó Carmela, su propia voz sonando pequeña y frágil en la inmensidad de aquella negrura opresiva. Se agachó protegiendo a Rosa con un brazo, mientras que con el otro, con dedos torpes entumecidos por el frío, buscaba en el bolsillo interior de su falda raída. Allí guardaba un pequeño paquete envuelto en tela encerada, donde llevaba sus últimos fósforos, su única esperanza de crear luz en aquel abismo de oscuridad. Tanteando con las manos cerca de la entrada, encontró algunas ramas secas y hojas muertas acumuladas, probablemente arrastradas por el viento en algún momento. Eran pocas, pero tendrían que ser suficientes para crear un pequeño fuego. El silencio dentro de la cueva era denso y sofocante, como si absorbiera todos los sonidos naturales. Carmela raspó el primer fósforo contra una piedra áspera, y la pequeña llama se apagó casi inmediatamente con un chisporroteo húmedo y decepcionante. El segundo fósforo, protegido cuidadosamente entre sus manos ahuecadas, prendió con una llama diminuta pero valiente. Con un cuidado casi religioso, acercó esa llama preciosa a las hojas secas que había encontrado. El humo espeso la hizo toser violentamente, pero finalmente una pequeña llama anaranjada comenzó a lamer la madera seca. El fuego era débil y vacilante, pero representaba la vida misma. Con esa luz temblorosa, el mundo inmediato saltó a la vista de forma abrupta. Las paredes de la cueva eran ásperas y grises, goteando humedad constante que formaba pequeños charcos en el suelo irregular. El techo era increíblemente alto, perdiéndose en sombras densas que la luz débil no alcanzaba a penetrar. No estaban en una grieta pequeña como Carmela había esperado. Estaban en el vestíbulo de algo mucho más grande y antiguo, una cámara natural que se extendía hacia las profundidades de la montaña. Se sentaron todos juntos sobre la roca fría y húmeda, acurrucándose lo más cerca posible de la fogata incipiente que luchaba por mantenerse encendida con la madera húmeda. Carmela envolvió a Rosa con su propio chal de lana, la única prenda casi seca que le quedaba, apretándola con fuerza contra su cuerpo en un intento desesperado de compartir calor. La niña gemía débilmente. Su respiración era un silbido corto y doloroso que le partía el alma a su madre. La fiebre no daba señales de ceder, y el calor que emanaba del pequeño cuerpo era una ironía cruel en medio del frío sepulcral de la caverna. Tomás, asumiendo su papel de hermano mayor con una seriedad que no correspondía a sus 12 años, rodeó a Elena y Samuel con sus brazos flacos, compartiendo el escaso calor que sus cuerpos podían generar. Los tres niños se acurrucaron formando un nudo apretado de cuerpos temblorosos. Por unos minutos solo existió el sonido del fuego débil,
el chasquido ocasional de la madera húmeda al arder, la forma en que cada chispa creaba ecos fantasmales en las paredes rocosas. Afuera la tormenta de nieve continuaba su furia implacable, pero aquí dentro era solo un rumor distante y apagado. Carmela cerró los ojos brevemente, tratando de robar un instante de paz en medio del desastre que era su vida. El olor a hierro oxidado y a algo rancio persistía en el aire, pero ahora se mezclaba con el humo de la leña verde. Escuchó las respiraciones de sus hijos, irregulares por el miedo y el frío extremo, pero eran las respiraciones de los vivos, y eso era lo único que importaba en ese momento. Quizás la leyenda del Pozo de las Voces era solo eso, pensó, una historia para asustar a los niños y mantenerlos alejados de un lugar peligroso por razones naturales. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez y el mundo se detuvo. No provino de la entrada donde la tormenta seguía aullando. Vino desde la oscuridad más profunda de la cueva, desde más allá del alcance de su pequeña fogata. No fue el gruñido de un animal salvaje ni el silbido del viento colándose por grietas en la roca. Fue un sonido vocal humano, pero distorsionado por la distancia y la piedra, como un coro de voces masculinas cantando en un idioma que Carmela reconoció vagamente como quechua, aunque no entendía las palabras. El canto era lento, melancólico, lleno de una tristeza tan profunda que parecía emanar de la tierra misma. Sonaba como un lamento fúnebre, como las canciones que los ancianos cantaban en los velorios, pero había algo profundamente perturbador en la forma en que el eco rebotaba en las paredes de piedra, multiplicándose y distorsionándose hasta que era imposible determinar si eran 3 voces o 30. El sonido pareció congelar la sangre en las venas de Carmela instantáneamente. Su mano, que había estado acariciando suavemente la frente ardiente de Rosa, se cerró en un puño apretado. Los niños también lo oyeron con absoluta claridad. Elena y Samuel dejaron de temblar por el frío y se quedaron completamente inmóviles con esa rigidez que solo produce el pánico puro. Tomás, con los ojos desorbitados por el terror ancestral, miró fijamente a su madre buscando alguna explicación racional. «Mamá», susurró, y su voz se quebró como un cristal. «¿Qué es eso? ¿De dónde viene?» Carmela llevó un dedo tembloroso a sus labios, exigiendo un silencio que ya era absoluto, un silencio ahora cargado de espera y terror. El único sonido perceptible, además del canto distante, era el latido de su propio corazón golpeando sus costillas como si quisiera escapar de su pecho. «Es el viento en los túneles», mintió ella, y sorprendentemente su voz salió más firme de lo que esperaba. «Es una cueva antigua, los sonidos rebotan y se distorsionan». Pero mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, su otra mano se deslizó lentamente hacia el bulto de ropas mojadas a su lado, donde había guardado sus escasas pertenencias. Allí, envuelto en un trapo húmedo, estaba el único cuchillo que había logrado salvar del desalojo brutal, un cuchillo de cocina con la hoja desgastada por años de uso y el mango de madera agrietado. Era un arma patética e inútil contra lo desconocido, pero era lo único que tenía para defender a sus hijos. Sus dedos se cerraron alrededor del mango frío y esa sensación del acero le dio un pequeño ancla de realidad en su océano de miedo. El canto continuó durante lo que parecieron horas eternas, ajeno completamente a su terror. Era inhumano en su persistencia mecánica, carente de la variación natural de voces humanas reales. Sonaba antiguo, atemporal, como si llevara siglos resonando en esas cavernas olvidadas. Carmela y sus hijos permanecieron completamente inmóviles alrededor del fuego que se consumía lentamente, escuchando ese coro fantasmal que parecía provenir del centro mismo de la tierra. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el canto cesó. El último eco se desvaneció en la negrura absoluta y la cueva regresó a su silencio opresivo. Pero el silencio ahora era diferente y mucho peor. Ya no estaba vacío, estaba lleno de la ausencia de esas voces, cargado de expectativa. Era un silencio que escuchaba, que observaba, que esperaba algo. Antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si estás sintiendo lo mismo que Carmela en este momento, ese miedo de no saber qué va a pasar, pero necesitas seguir adelante,
me encantaría que te suscribieras al canal. No lo hago por los números, sino porque sé que estas historias llegan a personas que han vivido momentos difíciles, que entienden lo que es tomar decisiones imposibles cuando no hay opciones buenas. Tu compañía en este espacio significa mucho más de lo que imaginas. Y si tienes una historia parecida, algo que viviste tú o alguien cercano, compártela en los comentarios. A veces, escribir lo que nos pasó es una forma de sanar, y aquí todos nos escuchamos sin juzgar. También puedes sugerirme temas que te gustaría que explorara en próximos videos. Este canal es de todos nosotros. Es un espacio donde las historias olvidadas encuentran voz. Gracias por estar aquí, de verdad. Carmela permaneció completamente inmóvil durante largos minutos después de que el canto cesara. Cada nervio de su cuerpo tenso como una cuerda, a punto de romperse, esperando que las voces regresaran en cualquier momento. Pero no volvieron a escucharse. Lo que sí regresó con fuerza fue el gemido débil de Rosa. La niña comenzó a convulsionar violentamente, su pequeño cuerpo sacudido por escalofríos que no tenían nada que ver con el frío de la caverna. Su piel ardía con una fiebre tan alta que Carmela podía sentir el calor radiante a través de las capas de tela que la envolvían, pero sus labios tenían un tinte azulado alarmante. Carmela supo con certeza absoluta que el calor del fuego débil no era suficiente para salvar a su hija. Necesitaba agua limpia y fresca para intentar bajar la fiebre, no el agua sucia de la nieve derretida mezclada con barro que había afuera. La desesperación maternal le dio un valor que no sabía que poseía, un coraje frío y afilado como un cuchillo. Miró hacia la oscuridad profunda de donde había venido el canto perturbador. El miedo a lo desconocido era aterrador pero abstracto. La muerte inminente de su hija era una realidad tangible y concreta que sostenía entre sus brazos. Se volvió hacia Tomás, quien la miraba con un terror mudo grabado en su rostro joven. El niño de apenas 12 años parecía haber envejecido décadas en una sola noche. Carmela puso a Rosa cuidadosamente en los brazos de su hijo mayor, un peso febril que hizo que el niño se tambaleara por un momento. «Mamá, no», empezó a decir Tomás con voz temblorosa, adivinando lo que ella planeaba hacer. Carmela le agarró los hombros con una fuerza que lo sorprendió y lo hizo enderezarse. «Mantén el fuego vivo, Tomás. Esa es tu única tarea importante. Añade leña seca poco a poco. No dejes que se apague bajo ninguna circunstancia y cuida de tu hermana pequeña». Hizo una pausa, clavando su mirada en la de él con una intensidad que el niño nunca olvidaría. «No importa lo que escuches desde la oscuridad. No importa si oyes que me caigo o si me oyes gritar pidiendo ayuda. No te muevas de esta luz. Entiendes lo que te estoy diciendo. Tus hermanos te necesitan aquí, vivo y cuidándolos». Tomás, temblando de frío, pero más aún por la enorme responsabilidad que le acababan de colocar sobre sus hombros infantiles, solo pudo asentir con un movimiento rígido de cabeza. Carmela no se permitió dudar ni un segundo más. Agarró el cuchillo de cocina metiéndolo en la faja de su falda, donde pudiera alcanzarlo rápidamente si era necesario. Luego tomó de la fogata el tizón más grande y grueso, una rama que ardía con una llama anaranjada y humeante. La luz que proporcionaba era débil y vacilante, apenas una mancha pálida contra la inmensidad negra que se extendía ante ella, pero era todo lo que tenía para guiarse. Se dio la vuelta y, sin permitirse mirar atrás hacia los 4 rostros pálidos y aterrorizados iluminados por el fuego moribundo, se adentró en la negrura absoluta. Siguió el túnel natural de donde claramente había provenido el sonido del canto escalofriante. El suelo era traicioneramente irregular y resbaladizo por la humedad constante, y la oscuridad parecía tener una cualidad física que tragaba la luz de su antorcha improvisada, comiéndose los bordes de la llama como si fuera un ente vivo y hambriento. El aire cambió de forma casi inmediata al adentrarse más en las profundidades. Se volvió más denso y pesado, difícil de respirar, como si estuviera cargado de algo invisible pero tangible. Y el olor, ese olor agrio y metálico que había percibido desde el principio, se intensificó dramáticamente con cada paso que daba. Ya no era solo hierro oxidado, ahora olía intensamente a encierro prolongado, a polvo de piedra acumulado durante décadas y a algo más perturbador, algo orgánico y putrefacto que no lograba identificar pero que le revolvía el estómago.
El túnel descendía gradualmente, llevándola más profundo hacia las entrañas de la montaña. El único sonido era el goteo constante e hipnótico del agua, filtrándose desde algún lugar lejano, y el crepitar suave de su antorcha consumiéndose. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía físicamente el pecho, pero el recuerdo del silbido agudo y doloroso de Rosa era el único pensamiento que la impulsaba a seguir adelante, paso tras paso. Debía encontrar agua limpia, un manantial oculto dentro de la piedra milenaria. Fue entonces cuando su pie tropezó violentamente con algo que definitivamente no era piedra natural. Soltó un grito ahogado de sorpresa y casi dejó caer el tizón encendido, que era su única fuente de luz. Bajó la antorcha con mano temblorosa, el corazón latiéndole en la garganta. El objeto con el que había tropezado era una pala de metal. Estaba tirada de lado sobre el suelo rocoso, como si alguien la hubiera soltado abruptamente en mitad de un trabajo. La hoja de metal estaba casi completamente consumida por una costra gruesa de óxido de color rojo oscuro, y el mango de madera estaba partido, astillado y podrido por años de humedad extrema. Esta era una herramienta de trabajo humano reciente, no un artefacto antiguo. Alguien había estado aquí excavando, trabajando en estas profundidades. El miedo se transformó en algo diferente, en una curiosidad helada mezclada con un presentimiento terrible. Avanzó con más cautela unos metros adicionales, la luz temblorosa de su antorcha barriendo las paredes irregulares. Fue entonces cuando vio lo que parecía ser un campamento improvisado. Era una escena miserable y desoladora que le heló la sangre. Había un catre desvencijado cuyas correas de cuero ennegrecido colgaban hasta tocar el suelo húmedo. A su lado, medio enterrada en el polvo, había una cantimplora de metal abollada y oxidada. Un poco más allá, los restos carbonizados de una lámpara de queroseno, cuyo cristal roto formaba una telaraña negra contra la piedra. Esto definitivamente no era un refugio temporal usado por algún viajero perdido. Alguien había pasado mucho tiempo aquí abajo, en esta oscuridad absoluta y sofocante, lejos de la luz del sol y del mundo exterior. El olor a metal oxidado no era solo de la cueva natural, era de este lugar específico, de estas herramientas abandonadas y de algo más que Carmela no quería contemplar. La leyenda de las voces antiguas se desvaneció de su mente, reemplazada por una verdad mucho más fría, tangible y aterradora. Esto no había sido obra de espíritus o fantasmas del pasado remoto. Alguien de carne y hueso había vivido aquí en estas condiciones inhumanas, o más probablemente había muerto aquí en completa soledad. Carmela sintió una ola de náusea subiendo por su garganta, el aire viciado y cargado, el olor inequívoco a descomposición que ahora identificaba claramente, la soledad absoluta representada por esa cantimplora volcada y olvidada. El pozo de las voces no estaba embrujado por demonios antiguos, sino por una tragedia humana mucho más reciente y desesperada de lo que la leyenda sugería. La soledad y desesperación de este desconocido se sintió como un espejo oscuro de la suya propia. ¿Pero por qué?, se preguntó con la mente acelerada. ¿Quién trabajaría tan profundo en una cueva que absolutamente todo el mundo en el valle temía y evitaba? ¿Quién se escondería voluntariamente aquí abajo en estas condiciones infrahumanas? Miró la pala oxidada y luego el catre podrido tratando de encontrar sentido. Y entonces una idea aterradora cruzó su mente como un relámpago helado. Este hombre no estaba cavando para entrar a la cueva, estaba cavando desesperadamente para salir de ella. La comprensión le heló la sangre más profundamente que el frío de la caverna misma. ¿Qué tan desesperado tenías que estar para intentar abrirte camino a través de piedra sólida con solo una pala, una lámpara de queroseno y una cantimplora de agua limitada? El silencio de la cueva ya no parecía vacío y neutral, parecía estar completamente lleno del esfuerzo desesperado, del sufrimiento prolongado y del fracaso final de este hombre cuyo nombre nunca conocería. Siguió avanzando con pasos lentos. La necesidad de encontrar agua para Rosa, temporalmente olvidada, reemplazada por una necesidad casi compulsiva de entender qué había sucedido en este lugar maldito. El túnel definitivamente no parecía completamente natural aquí donde se encontraba ahora. Las paredes eran demasiado rectas y uniformes, con marcas claras de herramientas,
como si hubieran sido talladas intencionalmente por manos humanas en algún momento del pasado no tan lejano. Avanzó otros 15 metros aproximadamente, el agua goteando constantemente por las paredes, creando pequeños riachuelos, y entonces la luz de su tizón chocó abruptamente contra algo que definitivamente no pertenecía a una formación natural. El túnel no terminaba gradualmente en una pared de roca natural erosionada por el tiempo. Terminaba de forma abrupta y artificial en un muro sólido de ladrillos de adobe y argamasa de cemento, una pared perfectamente construida que sellaba el paso completamente del suelo al techo irregular. No era resultado de un derrumbe natural causado por un terremoto o la erosión. Esto había sido construido intencionalmente por manos humanas con un propósito específico. Carmela se acercó con pasos vacilantes, el calor de su antorcha iluminando el trabajo que era tosco en algunos lugares, pero brutalmente efectivo en su función de sellar por completo el pasadizo. Los ladrillos eran oscuros y manchados por décadas de humedad constante, cubiertos de musgo verdoso en las esquinas, pero la argamasa de cemento seguía siendo increíblemente sólida a pesar del paso del tiempo. Alguien se había tomado un trabajo inmenso y deliberado para sellar permanentemente este pasadizo de la caverna. Esto no era simplemente una cueva natural como todos creían. Esto era una excavación humana, un túnel artificial que había sido clausurado violentamente. Y entonces, cuando acercó la llama aún más para examinar los detalles del mortero envejecido, lo vio grabado toscamente en el cemento, cuando aún estaba fresco y maleable décadas atrás. Justo en el centro superior del muro, a la altura de los ojos, había un símbolo inconfundible. Un círculo áspero con las iniciales UES talladas en su interior con letras grandes y profundas. Reconoció ese emblema instantáneamente porque lo había visto miles de veces. Lo había visto todos los días de su vida desde que comenzó a trabajar en la hacienda. Estaba forjado en el portón de hierro de la entrada principal de la propiedad. Estaba grabado en los hierros candentes que usaban para marcar el ganado y las alpacas. Era el emblema personal de la familia Salazar, la marca de propiedad de Vicente Salazar y antes de él, de su padre. Carmela se quedó completamente paralizada frente al muro sellado. El emblema de los Salazar, grabado permanentemente en el mortero húmedo de hacía probablemente 30 o 40 años, era una firma arrogante e insolente sobre lo que claramente era un crimen oculto. Su mente exhausta y febril empezó a conectar los puntos dispersos con una claridad aterradora que la hizo temblar. El pozo de las voces y su leyenda siniestra. Los ancianos del valle siempre decían que se escuchaban lamentos en quechua, que eran las voces de trabajadores que habían sufrido injusticias. No eran espíritus de tiempos precolombinos remotos como la leyenda romantizada sugería. Eran ecos mucho más recientes y tangibles. Eran hombres reales de carne y hueso. El hombre del catre desvencijado, el dueño de la pala oxidada que había encontrado tirada, no estaba cavando para entrar a explorar la cueva. Estaba tratando desesperadamente de cavar para salir de una prisión de piedra. Y el canto que ella y sus hijos habían escuchado resonando desde las profundidades no era un fenómeno sobrenatural, era un eco atrapado en la piedra, la memoria acústica de voces humanas reales que habían cantado aquí abajo en su idioma materno mientras trabajaban o mientras morían lentamente. O quizás era simplemente la montaña asentándose sobre sus muertos olvidados, crujiendo y gimiendo de una forma que sonaba inquietantemente humana, pero el gemido agudo y desesperado de Rosa resonó en su memoria, sacándola abruptamente de su trance de horror. La niña seguía tosiendo allá en la entrada, un sonido desgarrador que rebotaba débilmente en las paredes de piedra, llegando hasta donde ella estaba. Había venido buscando agua limpia para salvar a su hija. El muro de ladrillos, el secreto terrible que representaba, el emblema condenatorio de los Salazar, todo eso era información importante, pero era un lujo que no podía permitirse contemplar en este momento. La muerte inminente de su hija era una urgencia que superaba todo lo demás. Se dio la vuelta bruscamente con el tizón en alto, el corazón martilleándole un ritmo errático de pánico renovado. El aire en este túnel sellado era prácticamente irrespirable, un veneno concentrado de polvo de piedra acumulado,
y el olor agrio e inconfundible de la descomposición de algo que había muerto aquí hacía mucho tiempo. No encontraría agua potable limpia en este lugar de muerte. Retrocedió sobre sus pasos apresuradamente, pasando junto al catre podrido que representaba la tumba anónima de la esperanza de un hombre cuyo nombre jamás sabría. Pasó junto a la pala rota que había sido su última herramienta inútil contra toneladas de piedra sólida. Volvió prácticamente corriendo hacia la cámara principal, donde el pequeño fuego todavía ardía débilmente. Tomás la miró con ojos que eran dos pozos profundos de miedo absoluto en un rostro sucio de hollín y lágrimas secas. «No hay nada útil allá», mintió Carmela con voz entrecortada, su respiración agitada. Pero entonces, mientras su mirada desesperada barría la cámara principal, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar, notó algo crucial que había pasado completamente por alto en su pánico inicial. Cerca de la entrada por donde habían entrado huyendo de la tormenta, pero en la pared lateral opuesta al túnel de la excavación sellada, había otra grieta natural mucho más pequeña y estrecha. De esa fisura parecía emanar una corriente sutil de aire que era notablemente más fresco y limpio. Se acercó rápidamente con renovada esperanza. El aire que salía de esa grieta no olía a óxido ni a muerte. Olía simplemente a piedra limpia y húmeda. Siguió la grieta estrecha, que se ensanchaba gradualmente formando un pequeño nicho apenas lo suficientemente grande como para que ella pudiera entrar deslizándose de lado con dificultad. Y allí, en el fondo oscuro del nicho, lo vio finalmente. Un goteo constante y musical, agua cristalina filtrándose directamente a través de la piedra caliza porosa de la montaña, goteando con un ritmo constante y hermoso en una pequeña poza natural que se había formado en una depresión del suelo rocoso a lo largo de probablemente siglos. Era un milagro inesperado. Era literalmente la vida manifestándose en el corazón de la muerte. Cayó de rodillas sobre la piedra húmeda sin importarle el dolor, y sin molestarse en buscar algún recipiente, simplemente ahuecó sus manos temblorosas y sucias bajo el goteo constante. El agua estaba absolutamente helada, casi dolorosamente fría contra su piel entumecida, pero era pura y cristalina. Dejó que sus manos se llenaran completamente, el agua desbordándose entre sus dedos agrietados, y bebió con una avidez animal antes de volver a llenarlas cuidadosamente. Regresó junto al fuego moribundo, donde sus hijos la esperaban. Tomás seguía inmóvil en la misma posición, un pequeño soldado valiente cumpliendo su misión de proteger a su familia del caos. Carmela se arrodilló junto a Rosa y con una ternura infinita que contrastaba con la brutalidad de todo lo demás, acercó sus manos ahuecadas llenas de agua fresca a los labios azulados y agrietados de la niña. El agua goteó en su boca entreabierta. Rosa tosió violentamente. Se atragantó por un momento aterrador, pero luego instintivamente tragó el líquido precioso. Carmela pasó el resto de aquella noche interminable en un ritual sombrío y repetitivo. Cada pocos minutos hacía el viaje corto pero agotador al nicho oculto. Llenaba sus manos con agua helada y regresaba para gotear el líquido salvador en la garganta inflamada de su hija. Usó su manga completamente empapada para limpiar el rostro ardiente de Rosa, en un intento de bajar, aunque fuera un poco, la fiebre peligrosa. Luego se sentaba temblando incontrolablemente, mientras abrazaba a sus otros 3 hijos contra su propio cuerpo, tratando desesperadamente de compartir un calor corporal que ya casi no sentía en sus propios huesos. La noche se extendió en lo que parecía una infinidad de frío penetrante, miedo constante y agotamiento absoluto. El canto fantasmal en quechua no regresó a perturbarlos. Los únicos sonidos eran el crepitar reconfortante del fuego que Tomás alimentaba con una devoción casi religiosa, la respiración sibilante y dificultosa de Rosa que luchaba por cada bocanada de aire, y el distante y cada vez más débil estruendo de la tormenta de nieve que finalmente se alejaba hacia otras montañas. Carmela no durmió ni un solo segundo durante toda la noche. No podía permitirse ese lujo. Se quedó sentada mirando fijamente las sombras inquietantes que danzaban en las paredes irregulares de la cueva, proyectadas por el fuego moribundo. Pero ya no veía fantasmas de épocas antiguas en esas sombras. Veía claramente
el emblema condenatorio de los Salazar grabado en piedra y cemento. Ya no era simplemente una costurera viuda huyendo desesperadamente del frío mortal. Se había convertido sin quererlo en una testigo silenciosa, la única testigo viva de un crimen tan profundo y oscuro que había sido deliberadamente enterrado bajo toneladas de una montaña. La primera luz tenue del amanecer no fue un sol radiante y esperanzador que entrara triunfalmente por la boca de la cueva. Fue simplemente un cambio sutil y gradual en la calidad de la oscuridad absoluta que había dominado toda la noche. El negro impenetrable se convirtió lentamente en un gris frío, pálido y enfermizo. La tormenta de nieve finalmente había cesado por completo después de horas de furia. El mundo exterior estaba envuelto en un silencio denso y antinatural, roto solamente por el goteo constante del agua derretida, cayendo desde la cornisa de piedra sobre la entrada de la cueva. Carmela estaba completamente entumecida. Sus huesos parecían haberse fusionado dolorosamente con la piedra fría sobre la que había permanecido sentada toda la noche. Pero Rosa seguía respirando débilmente. La fiebre peligrosa no se había roto completamente, pero el agua fresca de la montaña la había mantenido aferrada a la vida con uñas y dientes. Era un brote frágil y diminuto de supervivencia, aferrándose obstinadamente a la roca estéril. «Quédate aquí vigilando el fuego y cuidando a tu hermana», le susurró con voz ronca a Tomás. El niño asintió con un movimiento rígido. Sus ojos, prematuramente envejecidos en su rostro, todavía infantil, mostraban una madurez que no debería tener a los 12 años. Carmela se levantó con extrema dificultad, cada músculo de su cuerpo protestando dolorosamente contra el movimiento después de horas de inmovilidad en el frío, y caminó lentamente hacia la entrada de la cueva. Necesitaba respirar aire que no estuviera completamente viciado por el humo denso del fuego y los secretos perturbadores que había descubierto. Salió con cuidado a la cornisa estrecha de piedra. El valle de Santa Lucía estaba completamente irreconocible bajo sus ojos cansados, completamente ahogado bajo un océano denso de niebla blanca y espesa que ocultaba todo. El silencio era de otro mundo, casi sobrenatural en su completitud. Y fue entonces cuando lo vio claramente, y su corazón dio un vuelco violento. No era un fantasma ni una alucinación producto del agotamiento. Era una silueta sólida y real, un jinete completamente inmóvil al pie de la colina nevada, un punto negro y amenazante contra el océano infinito de niebla blanca. Estaba mirando directamente hacia la entrada de la cueva donde ella se encontraba. El corazón de Carmela dio un vuelco aterrador y luego se endureció como el acero templado. Era Vicente Salazar montado en su caballo negro. No podía ser una coincidencia. No estaba allí cazando animales salvajes ni inspeccionando casualmente sus tierras después de la tormenta. ¿Cómo podía saber exactamente que estaban refugiados allí, en el lugar prohibido? Había visto el humo delgado de su pequeño fuego filtrándose por la boca de la cueva, o el miedo a que alguien se refugiara en el Pozo de las Voces era tan grande y paranoico que había venido inmediatamente a la mañana siguiente para comprobarlo personalmente. Se quedó completamente quieta en la cornisa, una figura andrajosa y fantasmal contra la piedra gris. Él allí abajo, el dueño absoluto de todo lo que se veía, montado arrogantemente en su caballo fino. Ella aquí arriba, sin absolutamente nada material más que 4 hijos hambrientos y un secreto mortal que valía más que todo el oro del mundo. Por un minuto largo e interminable, solo se observaron fijamente en silencio. Entonces, Vicente espoleó a su caballo con brusquedad. El animal noble luchó visiblemente por subir la pendiente empinada y lodosa, resbalando peligrosamente y resoplando con esfuerzo. Se detuvo a unos 20 metros exactos de la entrada de la cueva, lo suficientemente cerca para que Carmela pudiera ver su rostro con claridad absoluta. No estaba enojado como el día anterior, cuando la había despedido con crueldad. Estaba pálido, terriblemente pálido como si hubiera visto un fantasma. Un pánico mal disimulado se agitaba visiblemente en sus ojos, que normalmente eran fríos y calculadores. «Salgan de ahí inmediatamente», gritó, y su voz, usualmente tan controlada y autoritaria, se quebró revelando miedo puro. «Ahora mismo, Carmela. Esa cueva es peligrosa. La tierra es inestable después de la tormenta. Puede ceder y aplastarlos en cualquier momento». La mentira era tan flagrante,
tan desesperada y tan mal actuada que casi resultaba cómica en su transparencia patética. No temía genuinamente por sus vidas ni por su seguridad. Temía profundamente por lo que ella pudiera haber visto durante las largas horas de oscuridad en el interior de la montaña. Carmela lo miró fijamente, sintiendo un poder completamente nuevo y frío naciendo en su pecho exhausto. Era el poder único de la persona que ya no tiene absolutamente nada que perder, pero que posee la única cosa que el otro teme perder. Miró deliberadamente hacia la oscuridad profunda de la cueva a sus espaldas, luego de vuelta al hombre que sudaba copiosamente en la mañana fría. «No es simplemente una cueva natural, Vicente», dijo ella finalmente. Su voz era baja, apenas un susurro áspero, pero la acústica peculiar de la ladera nevada la llevó directamente a sus oídos como si le estuviera hablando al lado. «Es una excavación, es una tumba sellada». Hizo una pausa deliberada antes de asestar el golpe final y completamente desarmante. «¿Qué hizo su padre aquí hace 30 años, don Vicente?» El rostro de Vicente Salazar colapsó completamente. No fue un cambio sutil o gradual, fue una demolición total e instantánea. El color ceniciento de su piel, ya pálido por la mañana fría, se tornó completamente ceroso como el de un cadáver. Una capa visible de sudor frío brotó instantáneamente en su frente amplia y sobre su labio superior temblón. Sus ojos, antes fríos, calculadores y dominantes, ahora eran los de un animal salvaje, atrapado en un cepo de hierro, moviéndose erráticamente entre la figura inquebrantable de Carmela y la boca oscura y acusadora de la cueva que se abría amenazadoramente a su espalda como una boca que podía hablar. Se tambaleó visiblemente sobre su caballo, aferrándose al cuerno de su silla de montar con tanta fuerza desesperada que sus nudillos se volvieron completamente blancos, como si temiera literalmente caer. La niebla espesa que subía del valle parecía adherirse a él de forma antinatural, envolviéndolo como un sudario, volviéndolo una figura fantasmal y dramáticamente disminuida. «Tú no sabes absolutamente nada», siseó finalmente tratando de sonar amenazante, pero la absoluta falta de convicción en su voz temblorosa era una confesión en sí misma. Era el sonido hueco característico de un hombre cuyo secreto más profundo y oscuro, el pilar completamente podrido sobre el que se sostenía toda su vida de privilegios, acababa de ser tocado por primera vez. Carmela no se movió ni un centímetro de su posición. Permaneció firmemente plantada en la cornisa de piedra, sus pies descalzos y ensangrentados hundidos en el barro helado, su figura andrajosa y demacrada erguida con una dignidad natural que la piedra antigua misma parecía prestarle. El hambre brutal, el frío penetrante y el miedo constante de las últimas 30 horas se habían transmutado alquímicamente en una calma glacial e inquebrantable. Ya no era la costurera viuda desterrada que huía aterrorizada de la tormenta mortal. Era un juez completamente silencioso, la voz implacable de la montaña misma. «Vi las herramientas abandonadas, Vicente», dijo ella con voz tan plana y pesada como el golpe de un martillo sobre un yunque. «Vi el catre donde alguien durmió y probablemente murió. Vi el muro de ladrillo sellando el túnel con su emblema familiar grabado en el cemento fresco. Cada palabra era una palada metódica de tierra, cayendo sobre un ataúd abierto, y ella sabía perfectamente que él la escuchaba con absoluta claridad. No necesitaba gritar ni alzar la voz. El silencio sobrenatural de la montaña nevada y la niebla densa que todo lo cubría amplificaban naturalmente sus susurros tranquilos, convirtiéndolos en una sentencia inapelable que Vicente no podía evadir de ninguna manera. Vicente se bajó del caballo bruscamente, o más bien se dejó caer sin elegancia, sus botas de cuero caras y pulidas hundiéndose con un chapoteo repugnante en exactamente el mismo lodo helado que cubría los pies descalzos y sangrantes de Carmela. Sus piernas temblaban tan visiblemente que parecía que colapsarían en cualquier momento. Miró nerviosamente sobre su hombro hacia el valle completamente envuelto en niebla, como si temiera genuinamente que la bruma tuviera oídos atentos y los árboles fueran testigos silenciosos que podrían hablar. «Fue mi padre», susurró finalmente, como si le quemara la garganta pronunciar esas palabras. La palabra padre sonaba como una maldición amarga. «No fue mi culpa directa,
Yo era solo un niño pequeño entonces. La verdad largamente contenida por más de 30 años bajo el peso aplastante de la hacienda, y el poder comenzó a salir en un torrente incontrolable de susurros culpables y apresurados. La gente del valle cree la leyenda romántica de las voces antiguas, continuó Vicente con voz entrecortada, pero la verdad es mucho más simple y mucho peor de lo que nadie imagina. Se pasó una mano visiblemente temblorosa por la cara sudorosa, limpiando el sudor frío y la culpa que parecían brotar físicamente de sus poros dilatados. Era estaño. Siempre termina siendo por los metales preciosos. Mi padre, el viejo Salazar, no era simplemente un hacendado común, era un hombre completamente obsesionado con la riqueza. Continuó Vicente, su voz ahora curiosamente monótona, como la de un hombre recitando mecánicamente una confesión que había ensayado miles de veces en la oscuridad insomne de sus noches torturadas por la culpa heredada. Descubrió una veta rica de estaño aquí en la ladera de esta montaña, una veta pura y muy valiosa. Pero esta ladera específica era legalmente tierra comunal indígena en ese entonces, antes de que él arreglara fraudulentamente los títulos de propiedad, sobornando a funcionarios corruptos. No podía registrar oficialmente la excavación ante las autoridades coloniales sin levantar sospechas y perder el control exclusivo. Así que hizo lo que los Salazar siempre han hecho a lo largo de generaciones. Tomó brutalmente lo que quería en completo secreto. Operó la excavación clandestina bajo el velo protector de la superstición local, sabiendo perfectamente que nadie del valle se atrevería jamás a acercarse a este lugar maldito por las leyendas. Trajo trabajadores indígenas de otras provincias remotas, hombres sin nombres registrados, sin familias conocidas en este valle específico, todos enganchados con deudas impagables en la tienda de raya de la hacienda. Les prometió solemnemente pagarles su salario completo al final, cuando todo el estaño valioso estuviera completamente extraído y vendido. Trabajaron como esclavos durante casi 3 años completos en esa oscuridad absoluta, murmuró Vicente con los ojos fijos hipnóticamente en la entrada oscura de la cueva, como si pudiera ver claramente a los hombres fantasmales saliendo de ella en este mismo momento. Casi 50 trabajadores indígenas, 50 almas humanas, que cavaron día y noche como animales de carga, como topos humanos ciegos, sacando la riqueza mineral que literalmente construyó los cimientos de la hacienda que ves abajo. Pero la veta principal de estaño se agotó mucho más rápido de lo que mi padre había calculado en su codicia. Era increíblemente rica en calidad, pero corta en extensión. Mi padre hizo cuentas frías una noche. Aquí Vicente tragó saliva con dificultad, el sonido seco y áspero, cortando el aire húmedo de la mañana. Calculó meticulosamente el costo real de pagarles los 3 años completos de trabajo acumulado, de liberarlos honestamente de sus deudas artificiales. Eran hombres que sabían demasiado sobre la operación ilegal, que podrían hablar con las autoridades, que podrían reclamar legalmente una parte justa de las ganancias ante un juez menos corrupto. Descubrió fríamente que era mucho más rentable económicamente silenciarlos para siempre que pagarles lo prometido y dejarlos ir libres. La codicia pura le ganó a cualquier rastro de humanidad o conciencia. Fue en una noche exactamente como esta, dijo Vicente, y su voz era apenas un hilo roto por la emoción. Una tormenta de nieve brutal. Mi padre siempre usaba estratégicamente las tormentas más violentas para cubrir acústicamente el ruido de sus peores actos criminales. Les dijo a los mineros exhaustos que había ocurrido un derrumbe peligroso en la entrada principal del túnel, la que daba al otro lado del cerro, y que traería ayuda especializada y materiales de refuerzo. Pero no trajo ninguna ayuda. Trajo dinamita robada de una mina oficial. Dinamitó calculadamente la entrada principal del túnel, no una sino 4 veces consecutivas, provocando un derrumbe masivo y completamente controlado que selló la boca principal de la excavación para siempre bajo toneladas de roca imposible de remover. Los 50 hombres quedaron atrapados vivos en el interior, completamente sellados con sus herramientas inútiles, sus lámparas de queroseno que se apagarían una por una, dejándolos en oscuridad absoluta, y el aire respirable que se acabaría lenta y dolorosamente.
Fueron literalmente enterrados vivos bajo toneladas de roca sólida. Pero mi padre no contó con esta fisura natural, dijo Vicente, señalando con mano temblorosa la grieta irregular donde Carmela y sus hijos se habían refugiado la noche anterior. Esto no era una entrada construida intencionalmente. Es un túnel natural de ventilación, una falla geológica antigua que llega casi hasta la superficie exterior. Los hombres desesperados en su agonía deben haber sentido eventualmente la débil corriente de aire fresco filtrándose. Deben haber intentado frenéticamente cavar una salida improvisada hacia la libertad usando sus últimas fuerzas. El hombre del catre podrido, el dueño de la pala completamente oxidada que Carmela había encontrado abandonada. Ella entendió finalmente, con una claridad nauseabunda y completa. Él había sido el último sobreviviente. Había cavado desesperadamente golpe tras golpe durante días o semanas. El sonido metálico que resonaba como un canto fantasmal. Había cavado hasta que sus fuerzas se agotaron por completo, muriendo probablemente de inanición o asfixia progresiva a solo unos pocos metros trágicos del aire libre y la libertad, a solo unos metros de donde ella misma se había refugiado buscando salvación. Los primeros días después del derrumbe intencional, continuó Vicente temblando ahora con escalofríos violentos que sacudían todo su cuerpo, se oían claramente golpes metálicos y gritos desesperados en quechua pidiendo ayuda. Venían directamente del suelo cerca de los corrales principales de la hacienda. Mi padre nos prohibió terminantemente acercarnos a esa área. Nos golpeaba brutalmente si preguntábamos sobre los sonidos. Decía que era simplemente la montaña asentándose después del derrumbe natural. Pero los golpes desesperados se volvieron progresivamente más débiles con el paso inexorable de las semanas y los gritos agónicos se convirtieron eventualmente en lamentos ahogados casi inaudibles. Luego solo quedaron susurros que parecían filtrarse directamente con el viento nocturno. Los suspiros fantasmales del pozo de las voces. Eran ellos, Carmela. Eran los 50 hombres muriendo lentamente, rascando inútilmente la piedra sólida con las uñas. 50 almas humanas atrapadas y olvidadas, directamente bajo nuestros pies mientras cenábamos arriba. Toda la fortuna actual de los Salazar, la hacienda próspera, el molino textil, el ganado fino, el poder social que ejerzo sobre el valle, todo está construido literalmente sobre esa fosa común no marcada. El estaño que mi padre extrajo y vendió en el mercado negro financió cada ladrillo de la casa principal. Cada peso que gasto está manchado con esa sangre inocente. Vicente la miraba ahora con ojos completamente diferentes. Ya no veía a una costurera viuda desvalida y fácil de descartar. Veía a la encarnación física de su ruina total, al testigo que podía destruir todo. El pánico absoluto en sus ojos se mezclaba con una súplica casi abyecta. Esperaba secretamente que ella gritara histéricamente, que corriera directamente al pueblo a denunciarlo con el sacerdote o con las autoridades, que buscara venganza pública. Esperaba el escándalo devastador que destruiría el nombre de Salazar para siempre, que desenterraría literalmente no solo a los muertos olvidados, sino la mentira fundamental podrida sobre la que se fundó toda su riqueza heredada. Él, que la había echado al lodo helado con la arrogancia casual de un dios menor, ahora estaba metafóricamente de rodillas en ese mismo lodo, esperando aterrorizado la sentencia de la mujer a la que creía haber destruido completamente apenas un día antes. Pero Carmela no gritó venganza. El horror absoluto de la revelación la había dejado fría por dentro, tan fría e inmutable como la piedra milenaria de la cueva. El destino trágico de 50 hombres inocentes muertos pesaba densamente en el aire gélido de la mañana, pero no pesaba tanto en su corazón de madre como el cuerpo todavía febril de su hija Rosa, luchando por respirar. Miró más allá de Vicente, hacia el interior de la cueva donde el fuego débil parpadeaba en la oscuridad, donde sus 4 hijos sucios, hambrientos y aterrorizados pero todavía vivos, la esperaban confiando en ella. Uno de ellos, Rosa, todavía luchaba desesperadamente por cada bocanada de aire. La justicia abstracta para los muertos era una idea noble, pero etérea. La supervivencia concreta de sus propios hijos era una necesidad física e inmediata que superaba todo lo demás. Entendió con claridad cristalina
que la codicia de Salazar le había quitado absolutamente todo lo que tenía, pero también le había entregado involuntariamente, sin saberlo ni quererlo, la única arma que realmente importaba en este mundo cruel: el secreto terrible. El silencio cómplice de la montaña ahora le pertenecía exclusivamente a ella y a nadie más. Carmela observó a Vicente en silencio absoluto durante largos segundos, dejando deliberadamente que la confesión completa se asentara pesadamente en el aire viciado de la mañana, mezclándose con la niebla densa y el olor persistente a tierra mojada y nieve derretida. El hombre que la había despojado de todo con crueldad casual, que la había mirado con un desprecio tan natural y automático, estaba ahora temblando visiblemente, completamente expuesto y vulnerable, suplicando desesperadamente con los ojos. Ella sintió el peso invisible pero real de los 50 hombres muertos bajo sus pies descalzos, sus suspiros fantasmales, mezclándose con el viento frío que movía la niebla blanca. Pero más fuerte que cualquier llamado abstracto a la justicia por los muertos olvidados, resonaba en su mente el gemido febril y débil de su propia hija viva, luchando desesperadamente por respirar dentro de la oscuridad protectora de la cueva. La fortuna manchada de Vicente, el estaño en sus cuentas bancarias, la comida abundante en sus despensas, la ropa fina sobre su cuerpo bien alimentado, todo estaba irremediablemente manchado con la sangre coagulada de esos hombres inocentes y el óxido de esas herramientas abandonadas. Ella no sentía ni una pizca de compasión por él, ni por su culpa heredada. Solo sentía el frío penetrante de la piedra antigua bajo sus pies y una claridad moral absolutamente implacable. Vicente la miraba fijamente, esperando con terror evidente, esperando el grito acusador, la denuncia pública, la condena moral que lo destruiría socialmente. Esperaba que ella corriera histéricamente al pueblo a gritar la verdad sepultada, a desenterrar públicamente el escándalo que lo arruinaría para siempre. Pero Carmela miró deliberadamente más allá de él, hacia el fuego débil que parpadeaba en la entrada oscura de la cueva. Vio mentalmente a sus 4 hijos acurrucados allí dentro, sucios, hambrientos, completamente aterrorizados por todo lo que habían vivido, pero fundamentalmente vivos y respirando. Vivos. Esa palabra simple lo era todo. La justicia era un lujo filosófico exclusivo para quienes tenían el estómago lleno y un techo seguro sobre sus cabezas. La supervivencia inmediata era una necesidad animal y primaria que superaba toda consideración moral abstracta. Y la verdad terrible que acababa de desenterrar involuntariamente no era un arma noble para ejercer la justicia, como en los cuentos heroicos. Era simplemente una llave oxidada pero funcional para comprar la supervivencia básica de su familia. El silencio se extendió pesado, denso e incómodo entre ellos, roto solamente por el goteo constante del agua derretida y la respiración áspera y agitada de Vicente. Finalmente, Carmela habló con voz firme. Su voz no era más fuerte que un susurro controlado, pero cortó la niebla matinal como un cuchillo afilado. Mis hijos no vieron absolutamente nada allá dentro. Vicente la miró fijamente sin comprender al principio, su mente todavía completamente atormentada por los fantasmas de los 50 muertos. Y yo, continuó ella dando un paso firme y deliberado hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente, como un animal acorralado, yo no escuché nada extraño. La oferta quedó suspendida claramente en el aire helado, tan obvia como una sentencia judicial. Silencio absoluto a cambio de vida. Era un trato diabólico pero simple. Ella no quería tocar su estaño manchado de muerte. No quería una sola moneda de la riqueza que provenía directamente de esa tumba masiva. La codicia era la enfermedad moral de los Salazar, no la suya propia. Pero tampoco iba a permitir pasivamente que sus 4 hijos inocentes murieran lentamente de hambre y frío en el barro, mientras él vivía cómodamente de ese crimen atroz heredado. Mis hijos no pueden seguir viviendo expuestos a la intemperie, Vicente, dijo firmemente, su voz ganando una fuerza gélida que lo hizo estremecerse. No queremos tu estaño manchado ni tu hacienda construida sobre huesos. Vicente pareció respirar profundamente por primera vez, un alivio prematuro e ingenuo, inundando brevemente su rostro tenso. Pero Carmela no había terminado de dictar sus términos.
Queremos la cabaña abandonada junto al arroyo del norte, la que está vacía desde que murió el capataz viejo hace 2 años. Era una petición aparentemente modesta en su escala, una simple cabaña deteriorada en el borde más alejado de las tierras de la hacienda, lejos de la casa principal, lejos de la mina sellada y sus secretos. Pero era un techo sólido de verdad, era un lugar seco donde Rosa podría finalmente respirar sin que sus pulmones se llenaran de agua helada. Vicente, atrapado completamente entre el escándalo público que destruiría irreparablemente el legado de su familia y la palabra de una viuda costurera que ahora lo sabía absolutamente todo, entendió perfectamente la amenaza silenciosa pero letal. Ella no estaba simplemente pidiendo caridad o rogando compasión. Estaba dictando términos innegociables desde una posición inesperada de poder absoluto. Pero Carmela añadió una condición adicional y final, la que sellaría permanentemente el pacto diabólico y cambiaría su destino para siempre. Y queremos también papeles legales para un pedazo de tierra cultivable, no a su nombre ni al mío, a nombre de mi hijo Tomás. Papeles oficiales firmados por el notario del pueblo con todos los sellos. No quería simplemente un techo temporal prestado por generosidad. Quería libertad verdadera e independencia económica. Quería fervientemente que sus hijos nunca más pudieran ser echados brutalmente al lodo helado por el capricho cruel de un Salazar o de cualquier otro patrón poderoso. El hacendado la miró fijamente durante largos segundos y por primera vez en su vida privilegiada realmente vio a la mujer que tenía delante. No era una costurera viuda desvalida y descartable, era una loba feroz protegiendo a su camada, completamente dispuesta a usar cualquier arma disponible sin el menor remordimiento moral. Vio claramente a los 50 fantasmas de la mina sellada, parados silenciosamente detrás de ella en la niebla, susurrantes, apoyando invisiblemente su demanda. Supo con certeza absoluta que no tenía ninguna opción real. El escándalo público lo destruiría completamente. Perdería la hacienda confiscada, el respeto social, el apellido honorable. La simple palabra de esta mujer miserable respaldada por la evidencia física del muro de ladrillos con su emblema familiar, era más que suficiente para desatar el infierno legal y social. Asintió con un movimiento brusco, casi un espasmo involuntario de derrota total. La cabaña es completamente suya desde ahora, graznó con voz completamente rota. Y la tierra también. Mandaré llamar al notario hoy mismo para que redacte los papeles. Carmela lo miró fijamente por un segundo más, asegurándose de que la derrota fuera completa y permanente. No vio ningún remordimiento genuino en sus ojos evasivos, solo el alivio puramente egoísta del que ha salvado milagrosamente su propio pellejo a costa de lo que sea. No dijo gracias, porque no había absolutamente nada que agradecer. Esto no era un regalo generoso ni un acto de caridad cristiana. Era una restitución forzada, una cabaña modesta y un pedazo pequeño de tierra a cambio del silencio cómplice sobre 50 asesinatos brutales. Era objetivamente el trato más barato que Vicente Salazar haría en toda su miserable vida. Sin decir una sola palabra más, Carmela le dio la espalda con desdén, un gesto final de desprecio absoluto, y caminó con dignidad de regreso hacia la oscuridad protectora de la cueva, dejando al hacendado completamente solo en la niebla densa con los pecados heredados de su padre muerto. Entró nuevamente en el círculo débil de luz del fuego moribundo. Tomás levantó inmediatamente la mirada, sus ojos grandes llenos de preguntas urgentes y del miedo profundo de haberla visto hablar largamente con el hombre cruel que los había echado. «Se fue para siempre, mamá», susurró el niño con voz temblorosa. «Sí», respondió Carmela simplemente. «Se fue y no volverá a molestarnos». Fue directamente hacia donde Rosa yacía envuelta en trapos. La niña seguía ardiendo peligrosamente, pero su respiración dificultosa parecía un poco menos forzada que horas antes. El agua milagrosa de la cueva le había dado tiempo precioso. «Prepara a tus hermanos», dijo a Tomás mientras se agachaba a recoger sus pocas pertenencias mojadas. «Recoge todo lo que podamos cargar. Nos vamos definitivamente de este lugar maldito». No había ningún triunfo evidente en su voz cansada, solo el agotamiento infinito de una batalla ganada a un costo moral altísimo. Salieron finalmente de la cueva,
esta vez no huyendo aterrados, sino caminando con un propósito firme. Tomás llevaba cuidadosamente a Rosa envuelta en mantas. Elena y Samuel caminaban pegados a las faldas de su madre. Carmela lideraba la procesión silenciosa. Vicente ya no estaba visible en ninguna parte. El caballo había desaparecido completamente en la niebla, como una mala aparición que se desvanece. El sol de la mañana finalmente empezaba a quemar y disipar la bruma densa, revelando gradualmente un cielo azul pálido completamente lavado por la tormenta de nieve. Carmela miró hacia atrás una última vez, hacia la boca oscura del Pozo de las Voces. La leyenda popular estaba completamente equivocada en su esencia. No eran los suspiros de espíritus antiguos lo que había que temer en ese lugar. Lo que Carmela había descubierto esa noche interminable en la cueva no era ningún fantasma sobrenatural, ni un monstruo de leyenda, ni una maldición ancestral de tiempos remotos. Había visto algo infinitamente peor y más aterrador. Había visto la codicia humana en su forma más pura, más oscura y más despiadada, solidificada permanentemente en un muro de ladrillos con un emblema orgulloso. Y en el corazón mismo de esa tumba masiva, en medio del olor penetrante a muerte y óxido, en lugar de encontrar su propio final trágico, como todos esperaban, había encontrado paradójicamente la única llave podrida que podía comprar la supervivencia futura de su familia. No era justicia en ningún sentido tradicional o heroico. Era simple y brutalmente supervivencia animal. Y por ahora, en este mundo cruel, eso tendría que ser suficiente. Empezó a descender la colina nevada hacia la cabaña vacía junto al arroyo del norte, dejando conscientemente el secreto terrible de los 50 hombres enterrado una vez más en el silencio cómplice de la montaña. Los años siguientes pasaron lentamente. Vicente cumplió su palabra con una precisión aterradora nacida del miedo puro. Los suministros básicos llegaban mensualmente sin falta. Carmela y sus hijos trabajaron la tierra que ahora les pertenecía legalmente. Tomás creció convirtiéndose en un hombre callado y trabajador. Rosa sobrevivió aunque su respiración siempre llevaría la marca sibilante de aquella noche terrible. La cabaña junto al arroyo se convirtió en un hogar real, pero Carmela envejeció cargando sola el peso del secreto. Nunca lo compartió con nadie, ni siquiera con sus hijos cuando crecieron. El silencio se convirtió en su armadura y su prisión, y el Valle de Santa Lucía mantuvo intacta su leyenda del Pozo de las Voces, ese lugar maldito donde supuestamente los espíritus antiguos cantaban en las noches de tormenta. Pero Carmela, la única que conocía la verdad completa, sabía que el único monstruo real en esas colinas nevadas siempre había sido la codicia humana sin límites. ¿Y tú, alguna vez has tenido que elegir entre la justicia y la supervivencia de los tuyos? Cuéntamelo aquí en los comentarios.